Hola queridos, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por poder compartir conmigo un miércoles más de la palabra del Señor, de poder aprender un poquito más del mensaje, de la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Aprovechamos también para saludar a nuestros amigos de Apocalipsis Network, toda la red de radio y televisión, que a partir de este martes próximo ya empezaremos a salir también con los devocionales de los miércoles. Y para nosotros es una gran bendición. Así que bueno, en donde están reciban la bendición de Dios, sepan que estamos orando por cada petición y pidiéndole al Señor que supla necesidades, que sane, que restaure, que bendiga. Así que sean bienvenidos también a no solamente a nuestros amigos de Facebook, sino también de Apocalipsis Network. Y gracias al Señor por abrir esa puerta de bendición que nos permite llegar a muchos lugares. Priscila, Dios te bendiga. Mabel, Marucha, Dios te bendiga. Andrea, gracias por estar. Siempre nos tomamos unos minutitos para tratar de saludar a aquellos que nos siguen. Y después, a medida que se van dando su saludo, también vamos retribuyendo desde este lado. Hoy es un lindo día para compartir la palabra del Señor. Es un lindo día para poder aprender un poco más del Evangelio, de la voluntad de Dios. Y como siempre decimos, esa palabra lo que hace es fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Karen, Dios te bendiga. Fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Y también tratar de crecer en lo espiritual, de desarrollar un crecimiento espiritual, una madurez más amplia en lo que es las cosas del reino, las cosas espirituales del reino de los cielos. Así que creo que la palabra esto nos trae para que no solamente para que podamos juntarnos, sino también compartir y estar un rato juntos. Claudia, Dios te bendiga, que podamos aprender también del mensaje de la bendición de Dios. Marucha, Dios te bendiga. Y hoy quiero compartir un mensaje, un devocional en realidad acerca de la obediencia. Y de hecho el título de este devocional, usted lo habrá escuchado muchas veces, se llama "En la obediencia está la bendición". Eso sabemos que es así. En la obediencia a Dios está nuestra bendición. En la obediencia a sus lineamientos, a su palabra, a su voluntad, está la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Y creo que de eso se trata. Muchas veces somos ligeros o somos mucho más fáciles, en el buen sentido de la palabra, de obedecer cuando las cosas son lógicas, cuando viene del cielo un mandato lógico, algo que sabemos que lo podemos hacer. Yo creo que si siempre fuera así sería muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando recibimos un mandato de parte de Dios que no le encontramos el sentido, no le encontramos la razón, o simplemente nos parece ridículo? Porque suele suceder. Dios trabaja de esa forma. De hecho, es un Dios sobrenatural y puede hacer cualquier cosa a cualquier momento con cualquier persona, y no podemos ni siquiera imaginar que nos puede elegir a nosotros para ser instrumentos en sus manos. Y de esto se trata. De esto se trata el devocional. Entonces, algunas veces no sabemos, de hecho, comenzando ya, algunas veces o en ocasiones no sabemos la razón por la que se nos da ese tipo de mandato en particular. Cuando escuchamos la voz del Señor y Él nos está mandando a hacer algo que pensamos que nunca lo podíamos hacer, o que a nuestro entender nos parece medio irracional, y no podemos entender o encontrarle la razón cuando recibimos ese tipo de orden de parte de Dios. Sin embargo, cuando somos obedientes demostramos justamente nuestra fe y nuestra confianza siendo obedientes. Cuando obedecemos al Señor a pesar de que nuestra razón no puede alcanzar a discernir para qué o por qué tenemos que hacerlo. No la obediencia, sino lo que Dios nos manda. Y de hecho el obedecer a las cosas de Dios es la mejor forma de demostrar nuestra fe y nuestra confianza en su palabra y en su voluntad. Entonces, quiero que sepa que nunca será una prioridad entender el llamado de Dios, porque Él es el que hace todas las cosas. Él es el que produce el llamado, es el que pronuncia nuestros nombres para hacer lo que a Él se le antoje en su soberana y perfecta voluntad. Entonces nunca será una prioridad tratar de entender el llamado de Dios
pero sí será una prioridad el obedecer, sin duda alguna, porque Él algo hará. Obedecer a su mandato, obedecer a sus lineamientos, obedecer a lo que Él quiera que nosotros hagamos, a pesar de que nuestra razón no tenga la capacidad de entender su voluntad. Por eso, les repito, no es una prioridad saber el llamado o saber a detalle el llamado, pero sí es una prioridad obedecerle a nuestro Dios, porque sin duda nos ha elegido, nos ha escogido para hacer algo grande. De hecho, en Lucas capítulo 5 nos cuenta la escritura de que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y estaba enseñando a la multitud. Muchas personas se habían levantado temprano solamente para ir a escuchar a Jesús. Y en determinado momento dice la escritura que Jesús vio 2 barcas en la orilla del lago y fue hacia una de ellas y se subió y le pidió al que estaba allí que lo retirara, que lo apartara un poco de la multitud para que él pudiera seguir enseñando. Elisa, Dios te bendiga, enseñando a la multitud. Y en determinado momento, cuando terminó de enseñar, cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa tus redes un poco más adentro, un poco más allá del lago. Y dice el versículo 4, justamente cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Esta fue la orden del Señor. Y era algo medio irracional, medio ilógico, medio sin sentido. Y en el verso 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, y aquí viene la razón, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aquí estaba la razón de Pedro hablando. Aquí estaba la carne de Pedro, la experiencia, el profesionalismo, lo que hacía, estaba hablando a través de la boca de Pedro. Pero después se dio cuenta, dice: mas en tu palabra echaré la red. Caro, Dios te bendiga. Mas en tu palabra echaré la red. Y el verso 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Miren la bendición que había acá. A pesar de, como dije al principio, de la vasta experiencia de Pedro como pescador, a pesar de que su instinto y su experiencia le decía que en el día, durante las horas del día, no había buena pesca, él ya había regresado durante la noche, la hora perfecta para pescar, y había regresado de esa noche sin nada que mostrar por sus esfuerzos. Sus redes estaban vacías, lo único que estaban haciendo ellos cuando Jesús subió a una de sus barcas, estaban lavando las redes porque no habían pescado absolutamente nada. No habían tenido esa bendición de pescar sabiendo que ese era el horario ideal, la noche era ideal para la pesca. Entonces, en ese momento cuando el Señor le dice: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar, era de día, no había mucho sentido en hacerlo. Y es muy posible que la petición del Señor de que Pedro echara las redes una vez más le pareciera poco razonable. No habría sentido en hacerlo en el día. Después de todo, Pedro y sus compañeros eran los profesionales de la pesca, vivían de eso hacía muchos años, eran los experientes y sabían que la mejor hora era en la noche. Sin embargo, y aquí viene lo bueno, Pedro obedeció. Pedro tuvo esa cuota de obediencia a pesar de que su experiencia le decía que esa no era la hora correcta. A pesar de saber que los cardúmenes en el día no andaban, por eso salían siempre en la noche. A pesar de creer que sería un poco ilógico, un poco ridículo hacer lo que le estaban ordenando hacer, lo que Jesús le estaba ordenando hacer, igualmente así él decidió obedecer. Y para su sorpresa, esa obediencia bendijo a muchos. La obediencia de Pedro fue la que produjo el milagro. Jesús sabía lo que iba a pasar en una hora inapropiada, en un momento inadecuado para la pesca. Él sabía que si alguien obedecía, si Pedro y sus compañeros obedecían, entonces el milagro se iba a producir, pero era necesario activar el milagro. ¿De qué forma? Alguien tenía que obedecer el mandato de Jesús. Y Pedro lo hizo. Pedro fue y dijo: Señor, toda la noche hemos pescado y no tenemos nada. Hemos estado trabajando, nos hemos estado esforzando, pero no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, lo voy a intentar una vez más, en tu palabra echaré la red. Y esto fue lo que pasó. Noelia, Dios te bendiga. Esto fue lo que sucedió. Pedro se metió un poco más, fue donde Jesús le dijo, echó sus redes a pesar de que la hora no era apropiada, y asimismo recogió gran cantidad de peces. Dice la Escritura que su red se rompía. Y qué cosa loca esto de
recibir el mandamiento, que es poco lógico de parte de Dios, pero cuando activamos la obediencia, entonces la bendición viene. De esto se trata el activar la obediencia. Es cuando recibimos la bendición, la respuesta de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que los planes del Señor en su mayoría desafían la lógica y el raciocinio humano. Por ejemplo, Moisés, cuando se sintió presionado por todo el pueblo, teniendo a Faraón detrás y al Mar Rojo delante, y cuando le fue a reclamar al Señor, el Señor le dijo: Moisés, extiende tu vara sobre las aguas. Y a pesar de lo ridículo del mandato, a pesar de que Moisés tenía el derecho de cuestionarse, pero lo que me está diciendo el Señor es una locura, Moisés obedeció esa orden loca del Señor. Y cuando extendió su vara sobre el mar, entonces sucedió lo imposible. Cuando Moisés obedeció, las aguas se partieron en dos y todo el pueblo pasó en seco. Dios es especialista en darnos salidas sobrenaturales. Cuando Moisés tomó la decisión de no cuestionar la orden, sino de obedecer aunque le pareciera ilógico, entonces el milagro sucedió. Un poco más adelante, unos tiempos más adelante, de la misma forma sucedió con Josué, cuando conquistaron Jericó. La razón humana tal vez le decía a Josué y a todo el ejército: vayamos a la guerra porque es la única forma de conquistar Jericó. Pero la orden del Señor fue un tanto irracional cuando le dijo: no vayan a la guerra, solamente den 7 vueltas alrededor de la ciudad, en silencio. Tengan la precaución de dar vueltas en silencio. Pero en la última vuelta, solamente griten. No usen violencia, no usen sus armas, solamente griten y verán su gloria, verán la gloria de Dios. Entonces, cuando lo hicieron, obedecieron en dar 6 vueltas en silencio, pero en la 7ª vuelta, cuando gritaron, entonces el milagro también sucedió. Cuando lo hicieron, los muros de la ciudad cayeron. Era una cosa loca el mandato del Señor, pero lo que activó el poder, lo que activó el milagro, lo que activó la bendición fue la obediencia. Y Dios busca en este tiempo personas que le obedezcan, más que le prediquen, que le ministren, que le obedezcan, porque ahí está la bendición. Estos ejemplos que vimos anteriormente hablan del poder de Dios, del poder que Dios tiene para obrar milagros, del poder sobrenatural de hacer salidas inesperadas, del poder de conquista, pero por sobre todas las cosas habla de algo que hace que ese poder se mueva de una forma sobrenatural, y es la obediencia del hombre. Dios puede pedirnos que hagamos algo que parece ilógico, como tal vez aceptar una responsabilidad que nunca pensamos poder tomar, ir a algún lugar donde creímos que nunca podíamos ir, o que era difícil o imposible ir, hablar delante de personas que siempre pensamos que no nos prestarían la atención necesaria. Nos puede mandar ir a orar por un enfermo terminal, nos puede ir a mandar a restaurar un matrimonio que está destruido, y muchas otras cosas que no las podemos entender. Pero cuando Dios nos manda, el hecho no es tratar de entender, sino obedecer aunque parezca ridículo. Valeria, Dios te bendiga. Mamá, Dios te bendiga. Entonces, ¿cuál es el punto en esto? No es tratar de buscar en nuestra razón o en nuestro intelecto por qué Dios está dándonos una orden que no la podemos entender, sino que simplemente decir, como dijo Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí, y tomar la determinación de ir, porque sin duda Dios algo va a hacer. Dios se mueve con poder en todas las áreas, pero también se mueve con poder en la obediencia del hombre. Cuando las personas le obedecemos, entonces Dios activa todo un reino a nuestro favor para mover su poder, para demostrar su gloria. Dios está buscando personas que le obedezcan en este tiempo, no que razonen sobre sus mandatos, razonen sobre el propósito, o echen la razón sobre por qué el Señor me dijo esto, cuál es la vuelta, cuál es el sentido, porque tal vez no encontremos el sentido. Solamente cerremos nuestros ojos, digamos: gloria, gracias Señor por el llamado, y obedecer a ese llamado, porque sin duda Dios algo poderoso va a hacer. Entonces, siempre debemos seguir adelante con la obediencia, sin importar cuán ilógico pueda ser su petición, sin tener la razón para tratar de encontrar lo normal a los mandamientos de Dios, porque todo es sobrenatural. Podemos buscar una razón natural, es imposible, porque Dios se mueve en otro plano.
Entonces lo que hace el Señor es darnos el mandato para que vayamos. Y lo mejor que podemos hacer nosotros después de obedecer es no pensar qué es lo que Él va a hacer o cómo va a actuar, sino que ir sabiendo que cuando vamos, Él ya está allí, ya fue delante de nosotros y nos está esperando para obrar de una forma poderosa. Pero esto es simple para comprender la importancia de obedecer a Dios. Pensemos solamente en los niños que reciben instrucciones de nosotros, sus padres, de sus maestros, y es necesario que les escuchen con atención para hacer correctamente la tarea. Tenemos que instruir a nuestros niños y tenemos que enseñarlos a que nos obedezcan para que puedan obedecer la tarea a perfección. Tal vez algunos pasos o algunas cosas que le debemos decir a ellos no lo puedan entender, pero más adelante su justificación hará que puedan entender y hará mucho más claras las cosas. Instruimos a nuestros niños a que sean obedientes a lo que nosotros les queremos enseñar y van a ir por muy buen camino. Tal vez no estén entendiendo cuando les estemos enseñando, pero eso les traerá bendición porque están obedeciendo, y de esto se trata. De la misma forma tenemos que hacerlo con nuestro Dios. Obedecer para que ahí esté la bendición. Obedecer para poder caminar en rectitud delante de nuestro Dios. Entonces, esto es bien simple. La fe nos hace sentir que lo imposible puede suceder a cualquier momento. La unción nos da la seguridad de poder ministrar y hacer la obra de Dios. Pero la obediencia hace que la mano de Dios se mueva sobre aquel que hace su voluntad. La obediencia activa el poder de Dios. La obediencia activa el mover de Dios. Dios en este tiempo quiere hacer cosas locas con sus hijos. Seamos obedientes cuando nos elige a nosotros y nos manda a hacerlas. No porque tengamos que estar instruidos o tener experiencia, sino solamente sí, Señor, voy, porque sin duda me estás llamando para algo grande y ahí voy. Obedezca a la voz del Señor, escuche la voz y obedezca, porque sin duda ahí también estará su bendición. Mire, 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto habla de obediencia, siempre, constantes, obedecerle siempre, haciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando decimos en la obediencia está la bendición, este es el versículo que lo respalda. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, obedeciéndole siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren lo que dice una nueva versión de la Biblia. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor. O sea, sean obedientes a las tareas que Dios nos encomienda. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Dios es el que sabe pagar en el buen sentido de la palabra por la obediencia de sus hijos. Aquel que obedece a Dios encuentra su bendición. Aquel que obedece a Dios encuentra su propósito. No solo tendrá más claridad sobre lo que puede hacer, sino que tendrá el ánimo, el deseo de perseverar, sabiendo que Dios es el que valora, aplaude y premia el esfuerzo de sus hijos. La decisión de obedecer a Dios nos mostrará a nosotros de una forma más clara el propósito para el cual fuimos creados y para qué fuimos creados. Obedezca a Dios, porque sin duda encontrará su propósito. Cuando decimos en la obediencia está la bendición, eso es muy cierto. Eso es correctísimo, pero también en la obediencia está el desarrollo del ministerio, en la obediencia está el descubrir el propósito, y en la obediencia está el cumplimiento del plan divino para nuestra vida. Todo está en la obediencia. Cuando obedecemos los mandatos del Señor encontramos nuestro propósito, encontramos la bendición de Dios, encontramos el cumplimiento, la estrategia para cumplir el plan divino de nuestro Señor y encontramos el desarrollo del ministerio que Dios ya nos ha dado. Entonces, queridos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos llama? Ser obedientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos habla a través de su palabra? Ser obedientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos manda una tarea? Ser obedientes por sobre todas las cosas. Porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia está el ministerio. En la obediencia está el hacer que la mano de poder de Dios se mueva.
En la obediencia está el cumplimiento del plan divino que Dios ya ha trazado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Esto es simple. Cuando Dios ordena, hay que obedecer. Cuando Dios llama, hay que obedecer. Cuando Dios da un ministerio para ser desarrollados, hay que obedecer, porque ahí está la bendición de Dios. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, es que después que Pedro tomó la determinación de obedecer a Dios y echar sus redes nuevamente, era una hora inapropiada, no era adecuado para la pesca, no era la noche, era el día. Dice la Escritura que arrastraron gran cantidad de peces que su barca se hundía. Mire la bendición en la obediencia. Y no solamente su barca se hundía, sino que tuvieron que llamar a otras barcas para que vinieran, porque había que repartir, porque una sola barca no alcanzaba de tanta bendición que tenía, tanta pesca que tenía. En la obediencia está la bendición, pero también en la obediencia está el poder ser bendición a otros. El poder ser de buena influencia a otros. El dar un buen consejo. El ofrecerse para estar orando. El querer ayudar y tender la mano y caminar una milla más con aquel necesitado. En la obediencia está también el ser bendición para otras personas. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando obedecemos a Dios, podemos ser bendecidos de una forma integral. No solo ser bendecidos nosotros mismos, de hecho está ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, sino que también podemos ser bendición a otros. Dios nos usa para que seamos bendición a otros. Cuando obedecemos su llamado, Dios nos está usando para que seamos de influencia sobre otros, para que lleguemos a otros con el amor de Dios, con la bendición, con la oración, con todo lo que sea necesario para que podamos también desarrollar ese ministerio y ese llamado de parte de Dios. Queridos, si pasamos raya a todo esto, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Seamos obedientes a lo que Dios quiere. Seamos obedientes a la palabra, al llamado, al ministerio, a los dones que Dios nos ha dado. Pongamos en práctica, sin querer razonar, sin querer buscarle la lógica, porque entonces perderemos un tiempo precioso e infinito que no lo vamos a poder recuperar. Sino que cuando venga el llamado sobre tu vida, no lo pienses. A pesar de, no lo pienses. Solamente ponete en las manos del Señor, que Él sabrá lo que hacer contigo. De hecho, ya tiene un propósito y un plan para con tu vida. Solamente necesita que te pongas en sus manos, que seas obediente a lo que Él te está llamando y que cumplas tu tarea aquí en la tierra. Dios te necesita. Nosotros lo necesitamos, pero Dios nos necesita. Y la primera actitud de esa necesidad es serle obediente por sobre todas las cosas. Entonces, pidámosle al Señor nos conceda el discernimiento y la atención para que podamos incorporar cada una de sus enseñanzas de su palabra en todas las áreas de nuestra vida. De forma que podamos no buscar el entendimiento o la razón de su llamado, sino buscar ser obedientes a ese llamado. Hacer lo que Dios nos está llamando a hacer en este tiempo. Yo creo que, como dije al principio, Dios está buscando personas obedientes, que le obedezcan, que le sirvan con todo su corazón, pero que le sean obedientes por sobre todas las cosas. Porque creo que de desobediencia el mundo está lleno. Entonces marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia con lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es el mejor principio para marcar esa diferencia? Obedecer a los mandatos, a los lineamientos, a la palabra y a la voz de nuestro Dios. Queridos, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude en este tiempo. En este tiempo donde todo está lleno de caos, en este mundo donde está todo al revés, que podamos obedecer, ser aquellos que marquen la diferencia en el mundo, porque aún obedecemos a la palabra y a los mandamientos de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, que tu presencia nos traiga ese discernimiento, no de Señor, Dios mío, para hacer o buscar la razón de tus mandatos, sino que nos traiga discernimiento para ser obediente y escuchar tu voz. Entender que nos estás llamando, Señor, cuando tú dispongas, y que podamos ser obedientes a tu palabra, a tus lineamientos, a tu mandato.
Que podamos encontrar, Señor, la bendición en la obediencia, pero también el desarrollo de nuestro ministerio. Encontrar el propósito, Señor Dios mío, para nuestra vida y el cumplimiento de ese plan divino. Que seamos obedientes hoy y siempre, Dios. Que podamos seguir tu palabra siempre y hacer, Señor, caso y obediencia a tu voz. Cuando escuchemos tu voz, Señor, que dejemos a un lado la razón, que no pongamos la razón como excusa, sino que pongamos la fe y la confianza, que será nuestra mejor manera de demostrarte nuestra obediencia para que obres conforme tu voluntad. Enséñanos en este tiempo, Dios, para la gloria y honra de tu santo nombre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están allí en otro lado, los que nos acompañan a través de Facebook, pero también a aquellos que nos están mirando en este momento a través de Apocalipsis Network. Reciban la bendición de Dios, y todos aquellos cuantos estén mirando este devocional reciban el amparo y tomen de la bondad de Dios. El Señor mismo es el proveedor de cada necesidad. Dios sanará, restaurará, restituirá, levantará. Dios hará pacto nuevo con sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero darte gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y a donde llegue, Señor, este devocional, cada uno que aquello que lo escuche reciba la porción que tú has preparado para cada uno de ellos, así como la has preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si estás ahí, no conoces a Jesús y tu vida está en desorden y no sabes lo que hacer, no sabes qué rumbo tomar, yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Quiero presentarte al Señor Jesús, a un gran amigo, al único amigo que no falla, al único amigo que es fiel. Su característica es fidelidad. Quiero que lo conozca. ¿De qué forma? Haciendo una oración corta conmigo, diciendo así: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y te acepto como mi Dios y mi Salvador, y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración de fe, te felicito, porque ya no más creación, sino pasaste a ser hijo de Dios. Quiero que ya cuando puedas, en el primer minuto libre que tengas, corras a una iglesia evangélica, pidas ayuda al pastor que te enseñe de la palabra del Señor, y que puedas también ser de bendición a otros. Y esta oración que hoy hiciste la puedas hacer a muchos, glorificando el nombre del Señor. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tus hijos. Quiero orar por cada uno de ellos y por presentarlos delante del Señor a todos los tuyos, y pedir la bendición de Dios sobre tu casa y sobre todas las áreas de tu vida. Te doy gracias porque estás ahí del otro lado y pudimos compartir juntos este devocional. Muchas gracias por estar. Te bendigo. Dios te bendiga.